Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Y andamos todo bien? ¿Y usted qué tal, cómo está? ¿Contento, señor? ¿Contento? ¿Las notas las vieron o no? Sí, profe. Ya. ¿Estuvieron buenas? ¿Las publicó en el aula ya, profe? Está todo en el aula, pues, señor, la pauta de corrección, las notas, está todo ahí. Buenas tardes, profe. Vamos a ir a echar un vistazo. Sí, pues está todo ahí. Lo que me llamó la atención fue la construcción de los gráficos, se la jugaron, ¿ah? Con Excel, con todo, con algunos programas ahí. Me parece bien, salieron bonitos algunos gráficos. Se los voy a robar. Porque yo hice una pauta de corrección ratona en ese aspecto. Hice unos gráficos, si bien es cierto, lo hice en papel, pero no tuve tiempo de hacerlo en el... Alguna pauta de corrección sí que la hago con el gráfico, pero ustedes lo hicieron bien ahí, bonito. Qué bueno. Igual es complicado en lo particular hacer los gráficos, pero lo logramos. ¿Pero aprendieron o no? Sí, sí. Ya, pues, sí, de eso se trataba. Yo hice alguna introducción al respecto, ¿ves? Entonces eso ya queda para futuro. Entonces en cualquier presentación, cualquier cosa que haga, donde tenga que manejar datos, usted puede graficar y puede ajustar modelos y curvas, voy a hacer una correlación entre todas las cosas. Entonces eso es importante, eso le da un respaldo. Es distinto hacerlo en papel que hacerlo en el computador. Hola, profe. Exactamente. Y, pues, ¿ves? Por eso me llamó la atención que lo hicieron, no, con en otros cursos donde yo hago ese tipo de cosas, no se hacen los gráficos al nivel que lo hicieron ustedes, pues. Me parece que estuvo atinado, estuvo bien. Me parece bien, lo hicieron. En general la prueba estuvo dentro de las cosas que hicimos en clase, ¿o no? Sí, nada que decir, profe. Todo relacionado a las clases. Sí, pues sí, estamos en tiempos distintos y yo normalmente pregunto cosas que lo único que tienen que hacer los alumnos es asistir a mis clases, hacer las preguntas, tomar notas y se va a preguntar algo parecido a lo que se ha hecho en clase, ¿no? ¿Para qué mortificar a los alumnos? Sobre todo en estos tiempos. Ahora aumentó el número de casos de fallecidos, de contagios. Subimos a 1800 y la tasa de transmisibilidad vamos en 4.7. Estábamos llegando a un 4.2, se está notando el cambio en la cosita. Estábamos resolviendo algunos problemas de cinemática, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Usted dígame si hemos hecho alguno de estos que los que están aquí, bueno, no repetirlo. ¿Este lo hicimos o no? Sí, parece que Mire, sí. hicimos... Sí, ese sí lo hicimos. Ya. Sí. Ok, déjame ver El algo. último, el último que hicimos fue el de que hay una masa en el medio y tiene dos a la orilla colgando, una de 2 y una de 3 kilos. No más adelante de eso. Más. Es. No, Ese. no, no. Sí, creo que. Ese. Claro. Ese fue el Claro, último. primero lo que se hizo aquí fue establecer las condiciones iniciales del problema para poder calcular la aceleración y la aceleración con la cual se mueven los cuerpos son las mismas, entonces ahí estamos echando mano a un recurso anterior a la materia que estamos viendo. Entonces, eso es ir construyendo una pirámide de conocimiento, ¿me entiende? El ver, es cierto que los alumnos dicen muchas veces materia pasada, materia olvidada, no, aquí se está reciclando en forma permanente. A veces hay que echar mano a un concepto, a una idea, a un contenido anterior que se conoce previo. Entonces eso hay que utilizar esas cosas, pues, hay que verlas. Le dije que ese problema no lo hicieran. No, yo creo que estamos listos, eso se los dejo de tarea para que ustedes los vean, o lo puedan ver en ayudantía. ¿Les parece o no? Casi todos los...
A ver, déjame ver si hay alguno que no haya hecho. Este que está acá es uno tradicional, que es la máquina de Atwood. Lo vamos a hacer, pues. ¿Ya? Atwood, A-T-W-O-O-D, Atwood, ¿cierto? En el cual hay una polea, hay un objeto que baja y otro que sube. Y todo el movimiento es en la vertical, por lo tanto aquí solamente se generan las ecuaciones en el eje de las Y. No hay posibilidad del eje X, sino esto estaría como un péndulo, y no es así, pues esto sube o este baja. Entonces aquí tú tienes dos cuerpos de 4 y 5 kilogramos respectivamente, penden o cuelgan de los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea. Ahora la garganta de la polea, no sé si esto será pertinente a ustedes, pero bueno, voy a tirarme siempre. La polea tiene una garganta que es la canal, ¿ya? Entonces aquí voy a tratar de hacer algo para poderle explicar esto. Ahí está la polea y esto tiene una garganta. Quedó más o menos, ¿no? Ahí está, ¿viste? El cordelito que pasa por ella y sus compañeros de ella, alguna especialidad un poquito más mayor, deben colocar un cable, ¿cierto?, que les permita esta cosa girar sin ningún problema. Y si tú colocas un cable que sea más grande, ahí, tú tienes una alta probabilidad que el cable salte de esa guía y produzca un accidente grave. ¿Ya? O si pones una cosa muy pequeña, tú aumentas el roce. Ah, no me... Esperemos un poquito. Si usted coloca un cable de menor diámetro que la garganta de la polea, usted está aumentando el roce, una serie de cosas. Entonces, la garganta de la polea tiene que estar íntimamente relacionado con el diámetro del cable que se coloca aquí entre medio para que el cable pueda correr sin ningún problema. Si es muy ancho, puede saltar, producir un accidente. Si es muy pequeño, aumenta el roce. Al aumentar el roce, aumenta el calentamiento. Y eso a la larga puede traer un corte del cable. Entonces, no es llegar y colocar cualquier cable, sobre todo si son cables de acero. ¿Ya? Y eso lo tienen que tener presente sus compañeros en cuestión. Quería hacer ese comentario, por eso uno dice cuerda ideal y polea ideales, pero normalmente hay un coeficiente de roce asociado ahí, y las tensiones son proporcional al E elevado a algo, en cuestión cuando ya se ve una cosa un poco más específica. Quería hacer ese comentario porque de repente estos cables de acero se cortan y salen como verdaderos látigos. El sistema se deja libre cuando los cuerpos que están a la misma altura, qué distancia vertical los separa al cabo de 2 segundos. Entonces aquí tenemos dos cuerpos y vamos a suponer que el P1 baja y el P2 sube. Entonces se plantea la ecuación dinámica por separado. Obviamente como este baja, entonces pongo P1 menos T. La tensión aquí, fíjate bien que no hacen diferenciación, sino que se asume que la tensión es la misma que está aquí. ¿Te das cuenta? Entonces tienes P1 menos T, la diferencia entre ambos te da igual a M1 por A. ¿Ya? Y la otra en el eje de las Y, tú tienes la tensión T porque este sube menos la tensión, el peso P sub 2, y eso te da la diferencia entre esas dos fuerzas, te da lugar a la masa por la aceleración en el punto 2. Ese baja y ese sube.
Y si tú sumas o despejas o igualas las tensiones, porque ya sabemos que son iguales, al sumir te queda P1 menos P2, que sería M1G menos M2G, y eso al otro lado te queda A factor de la suma de ambas masas. Y ahí reemplazas, esto está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 5 kilogramos menos 4 kilogramos, este era el de 5, este de 4, y abajo te queda 5 más 4, y eso son kilogramos se te van y eso te queda 9,8, nosotros usamos 10 metros segundo cuadrado. Y eso te da lugar a 1,02 metros partido por segundo cuadrado. Esto significa que te da positivo, significa que este baja con 1,09 metros partido por segundo y el otro lo hace en la misma situación. Ahora lo que uno quiere, ¿cierto? Dice, sustituyendo las ecuaciones de movimiento, ambas parten del reposo, posición final es igual a la posición inicial que vale 0, parten del reposo, velocidad inicial 0, así que te queda x igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración que se saca es 1,09 metros segundo cuadrado, el tiempo vale 2 al cuadrado porque dice al cabo de 2 segundos, dividido en 2 y eso te da 2,18 metros. Y por lo tanto, ¿qué distancia los separa al cabo de los 2 segundos? Distancia 2 por la posición, ¿no es cierto? Por 1,18 te da 4,36 metros porque es la distancia, ¿cierto?, que los separa una con respecto al otro. Y ese famoso clásico problema de la ley de Atwood o máquina de Atwood. Este problema lo habíamos hecho, ¿no? Parece que no lo habíamos tocado, ¿no? ¿Chiquillo? No. No, profe, creo que no. Ese no lo Ya. hemos visto. No, profe, no lo hemos visto. Ya lo vamos a analizar un poquito. Dice el sistema de la figura se mueve con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Entonces en algún momento tendremos que pasar la cuenta en las ecuaciones en cuestión. Calcula el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano. Obviamente te están pidiendo cierto coeficiente de roce cinético para el bloque A con el plano. Este está colgando, ¿cierto? En la vertical tiene una masa de 300 kilogramos arriba, la cuerda y la polea ideal, 1,2 kilogramos, eso será 0,3 kilos, 0,3 kilos. Habrá que pasarlo a los sistemas que corresponden. Se retira el sobrepeso de 300 gramos del cuerpo A y se cuelga de B. Es decir, se pasa desde aquí y se coloca aquí. ¿Con qué aceleración se mueve el sistema? ¿Cuáles son las tensiones en las cuerdas? Entonces vamos a construir el diagrama cuerpo libre. Tengo la normal y esto lo veo como un todo. Entonces aquí hago la separación. Tengo M sub A más M sub B por G. ¿Cierto? La suma de las masas por la aceleración de gravedad. Tengo la tensión en la cuerda y tengo la fuerza de roce entre la superficie inferior del bloque 1,2 kilogramos en cuestión y esto se arrastra para allá. Esa tensión T ya sabemos que es la misma, la tensión y el peso P sub B. Entonces si uno aplica el segundo principio a ambos cuerpos, cuando se refiere al segundo principio, te está refiriendo, ¿cierto?, a fuerza-masa por aceleración. Entonces, despejando del primer mismo, obtiene el coeficiente de roce. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Tiene P sub B, que es el peso, ya, menos la tensión T, esto baja, y eso es igual a M por A. Ya, y aquí, calculo que entre el bloque y el plano. Entonces, aquí hay aquí tenemos un problema porque no está considerado, esto no está considerado la fuerza roce. Entonces, aquí tengo para el bloque B, esto baja, P sub B menos T, y aquí tengo la tensión menos la fuerza roce, y eso es igual a la masa por la aceleración. Y aquí no se está considerando, ¿cierto?, la fuerza de roce. Entonces, vamos a hacer esto de nuevo, porque ahí hay un error. A ver si lo puedo agregar. Voy a tratar de hacer algo aquí, no sé si podría hacerlo. Profe, ¿Sí? ¿siempre que hay polea es masa por aceleración?
No, no siempre, o sea, a ver, una cosa es que haya polea o no haya polea, pero siempre tú, la suma de las fuerzas es igual a M por A, ¿ya? Ah, ya. Ya, gracias. ¿Ya? Así que eso te queda T menos F sub R, y esto que está aquí es un subíndice, voy a achicar un poco la... Y eso quedó muy pequeño. Vamos a agrandar esto a 16. Este era... ¿Qué bloque dice ahí? Ah, M sub B y el otro es M sub A. M sub A. Y eso es igual a M sub A por la aceleración A. Ya. Ahí tenemos, entonces tenemos el peso P sub B menos la tensión T. Acá tenemos la tensión menos la fuerza de roce. Y eso es igual a M por A. Entonces esto que está aquí está de más. Eso. Al sumar esas dos cosas se te va la tensión, entonces te queda el peso M sub BG menos la fuerza roce. Y recuerda que la fuerza roce es el coeficiente roce por la... eso es la fuerza de roce por el coeficiente de roce, ¿cierto? Por la masa, y la masa es la masa total. Eso no está bien resuelto acá. Vamos a hacerlo. Y eso que lo saqué de un texto, un libro. Entonces vamos a hacer M sub A eje X por el M sub A, que es el que está arriba en la mesa. Tengo P sub A, tengo la tensión menos la fuerza roce. Tengo la tensión T menos la fuerza de roce. Y eso es igual a M sub A por la aceleración A. A. Y en el eje de las Y, que tenemos el eje ahí, tengo la normal hacia arriba, y esa normal es la normal N, menos el sistema, ¿cierto? Que tengo la masa M sub A más la masa del otro cuerpo, que es los 300 gramos. A esa la vamos a llamar M sub C, ¿o no?
¿Ya? Ya. Claro, porque le falta los 300 gramos, y ese lo vamos a llamar, o sobrepeso, M sub C lo va a llamar. M sub C. Y eso multiplicado por G. Eso multiplicado por la aceleración de gravedad. Y eso igual a 0. Y la otra ecuación que falta, cada vez que haya fuerzas de roce, colocar en la ecuación, fuerza de roce, eso es el coeficiente de roce por la normal correspondiente. Ahí. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 3. Ahí. Listo. Ahí tenemos entonces el sistema de ecuaciones para la primera situación. Entonces, como se mueve con velocidad constante, pero A igual 0, esto implica B igual constante. Entonces ahora tengo que ver este asunto. Entonces digo de 1, porque me están pidiendo calcular qué cosa es la primera parte, el coeficiente de roce, ¿no? Entonces de 1 te queda esto que está aquí. Y donde dice fuerza de roce voy a reemplazar ahí por 3. Entonces esto te queda... Esto te queda... Ahí, eso te va a quedar lo mismo que aparece acá. Pero voy a reemplazar entonces esto. Ya la aceleración vale 0, así que eso desaparece. Así que eso te queda, eso que está ahí. Y la fuerza de roce la paso hacia el otro lado con signo positivo. Ahí. Y la fuerza de roce, ¿cuánto es? Nu por la normal. Ahí. Y aquí voy a continuar para el lado. La tensión igual a nu por n. Y la normal, ¿cuánto me queda? La normal, eso es igual a el coeficiente de roce. ¿Ya? Y la normal te queda igual a esto que está aquí. Eso es negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Ahí está. Entonces ahí tengo la tensión para el primer bloque. Eso es para el bloque A. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el bloque B. M sub B. Entonces, ecuación 1. Es que equivale 0 todo esto. Cero. 2. Ahí, que tengo en el eje de las Y. Igual, voy a revisar el sistema. Tendría el peso mg menos la tensión T, ¿o no? Esto es M sub B
por G. Voy a usar esta nomenclatura aquí y le pongo la etiqueta enseguida. Baja, así que esto es V por G, la aceleración de gravedad, menos la tensión T. Y eso es igual a la masa M sub V por A. Por A. Ahí. Y continúo para el lado, sabiendo que la aceleración vale 0. Entonces eso te queda. Copio lo mismo que está aquí. ¿Ya? Eso se hace 0. Desaparece. Así que eso te queda que la tensión T es igual a M sub VG. Entonces a esta ecuación le llamo asterisco y esta otra ecuación le llamo 2 asterisco. Entonces, igualando, entonces te queda igualando asterisco y 2 asterisco que obtenemos. Obtenemos la siguiente relación. Eso que está ahí es igual a esto que está acá. Ahí se nos puede ir, ¿cierto?, la aceleración de gravedad. Y de aquí despejamos el coeficiente de roce. El mu nos queda igual a la razón o el cociente, ¿cierto?, entre la masa M sub V partido por la suma de las masas. Y eso es igual a ¿cuánto? Vamos viendo. La masa M sub V son 300 gramos y 300 gramos son aquí los 0,3 kilos, ¿no? Y abajo tengo M sub A. Tengo la suma de las dos que serían 1200 más 0,3. 1,2 más 0,3 sería 1,5, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y eso cuánto te queda? ¿0,2? 0,2. Dividido por 1.5 te queda 0,2. ¿Y qué unidades te queda? Ninguna. Vos. Adimensional y sus valores varían entre 0 y 1. No me va a permitir hacerlo, ahí sí. Y ahí estaría el coeficiente de roce. Y aquí no sé por qué les da 0,2 que lo que hicieron, pero llego al mismo resultado. Pero obviamente ahí hay un problema, ¿cierto?, con la fuerza normal, que hay que hacerlo como tal. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Que obviamente esta es la masa total del sistema con la normal. Y aquí se está considerando solamente, llegan al mismo resultado, pero obviamente habría que hacerlo como lo acababa de hacer. Y la parte B dice, se vuelve a plantear la ecuación teniendo ahora en cuenta. ¿Qué es lo que se hace ahora?
Se calcula el coeficiente de roce entre el bloque y el plano, estamos listos. Se retira el sobrepeso de 300 gramos del cuerpo A y se cuelga el de B. O sea, tengo aquí 1,2 y aquí tengo 600 gramos, o sea, 0,6 kilos. ¿Y con qué aceleración se mueve el sistema? Entonces ahora hay que repetir lo mismo. Entonces esto sería la letra B. Y acondicionar el problema. Entonces lo vamos a hacer para el A. Espero que... Ahora, ¿qué dicen? ¿Con qué aceleración se mueve el sistema? Se vuelve a plantear, a ver. El sistema se mueve con velocidad constante. Para el segundo caso, ¿con qué aceleración? Ahora se mueve con una cierta aceleración. Ya la velocidad deja de ser constante. Entonces tenemos eso que está ahí. Tengo el M sub C, que era la sobrecarga, sale del sistema. Ahí. ¿Verdad? ¿Y dónde va a dar? Va a dar al B, ¿o no? Entonces ahora tenemos la tensión T menos la fuerza roce, la normal, y tengo M por G nomás, que sería 1,2. Y eso pasa acá. ¿Estamos claros, no? Ujú. Y ahora la aceleración, Sí, profe. ahora desaparece eso. Recuerde que estoy copiando algunas cosas. Entonces vamos para el B. El B, voy a llegar hasta ahí nomás porque tengo que agregar algunas cosas ahora. Entonces para el B tenemos esto. En el eje que no hay nada, tengo la masa y tengo la suma más M sub C, ¿o no? Eso es M sub C, factor de G. Y aquí lo que tengo ahora es la suma de las masas, por lo mismo que está ahí. Ese sería el diagrama cuerpo libre ahora para el sistema, ¿no? En el eje que no tengo nada, tengo la suma de las dos masas por G menos T, y eso es la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer de acá? Vamos a tener la tensión, pues. Entonces te queda T menos FRA. Y ahora lo que hago es colocar la misma ecuación, la repito, pero sustituyo el valor de la fuerza de roce. Eso. Y eso es nu por la normal. Ahí. Y la normal nos queda entonces te queda esto que está ahí. Y la normal, ¿cuánto nos queda? La normal nos queda M sub A por G, ¿o no? Positivo. Ahí. Nos queda la normal M sub A por G porque pasa al otro lado. Y ahí tengo la ecuación asterisco, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Tomé la ecuación 1. T menos la fuerza roce es igual a M por A porque el M sub C se pasa al otro sistema. Tengo la normal hacia arriba menos el peso M sub AG igual 0. Entonces te queda T por E, T menos la fuerza roce igual a M por A. Y te queda que la fuerza roce es nu por N. Y la normal la saco de aquí, te queda nu por N que vale MAG, ¿cierto? Hacia el otro lado. Y ahí tengo la ecuación asterisco. Y ahora, de aquí tengo que sacar... no, puedo usar la misma. Entonces, esta ecuación le llamo
de asterisco. Tenemos esa ecuación. Y vamos a tomar esta cosa en forma directa. Ahí. Voy a poner por acá esto. Bueno, corro eso para allá. Ahí. ¿Cómo son las tensiones? Y esto lo voy a sumar. Al sumar eso hacia abajo se me dan las tensiones, ¿no? Sí, porque quedan en signo contrario. Exactamente, son de igual magnitud. Entonces me queda esto que está aquí. Menos eso que está ahí. Y eso es igual a eso más esto otro que está acá. Ahí. Entonces, vamos a factorizar algunas cositas. ¿Quién se repite? El G acá a este costado, ¿no? Entonces aquí voy a colocar lo mismo y voy a factorizar por G, la aceleración de gravedad. Ahí. Sí. Eso. Díganos. Y te queda eso, ¿no? M sub Bg más M sub C por G menos mu por MAG. Y al otro lado te queda A. Y te queda factor de la suma de todas las masas, ¿no? Ahí. Eso. Y de ahí despejamos la aceleración A, ¿o no? Ya, me queda eso que está aquí arriba. Y lo divido por la otra expresión, ¿o no? Sí. Ahí. Y ahora vamos a reemplazar los datos. La masa M sub B, la que estaba colgando, que eran 300 gramos, ¿no? Sí. 300 gramos es 0,3 kilos, ¿no? Ahora le puse, le agregué los otros 300, ¿no? ¿Sí? Menos el coeficiente de roce. El coeficiente de roce es el mismo porque estaban sobre la misma superficie, eso vale 0,2. El que acabamos de sacar. Y la masa M sub A era 1,2 kilos, ¿no? Sí. Sí. Ya, esto te queda kilos más kilo, te queda arriba kilogramos. Eso. Y abajo te queda, a ver, aquí hay un... Ah, y eso está multiplicado por 10. Arriba. ¿Cierto? Eso es la suma, todo eso me da kilogramos y tengo que multiplicarlo por G igual 10. Eso, y abajo te queda la suma de todas. El A, ¿cierto? Era 1,2 kilogramos más el M sub B, que eran 300 gramos, 0,3 kilos,
más M sub C, que eran otros 300 gramos, 0,3. Y esto te queda todo en kilogramos. A igual. Ahí. Vamos viendo. Se me van los kilogramos. Y arriba te queda 0,6 más 0,2 por 1,2. 0,24. Negativo, ¿no? Sí. Ya. Y eso lo multiplico por 10 metros segundo cuadrado. Me dio menos 3,6. ¿Ah? Menos 3,6. No, pues si te queda 0,6 menos 0,24 te queda positivo. Abajo te queda 1,2 más 0,6. 2 más 0,6 igual 1,8. Y eso arriba te queda 0,6 menos... Ahí estaba hablando de arriba, profesor. ¿Ah? Estaba hablando de arriba, Ya, del numerador. ya, 0,24. Eso te queda 0,36 por 10. Eso te queda 3,6, ¿o no? Sí, negativo. No queda negativo. Ah, correcto. Me equivoqué yo. Ya, ok, no importa, sí. Sí, yo a veces también me equivoco, así que no se preocupe. Ya, vamos viendo. ¿Y eso te queda cuánto? 2, ¿o no? Sí, 2. Y eso te queda metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto digo acá? Claro, yo les da 1,96, pero se saltan aquí varios pasos, varias cosas, ¿me entiendes? Porque están usando 9,8, nosotros usamos 10. Entonces aquí hay unas soluciones que son mágicas y yo estoy haciendo todo lo que hemos hecho, ¿viste? Los diagramas cuerpo libre, las ecuaciones, imagínate tú, ¿o no? Las ecuaciones para el A y el B, generamos eso, para el B traspasamos las masas, simplificamos, para llegar al valor. Ya, y después nos piden, ¿cuáles son las tensiones en las cuerdas? Entonces las tensiones, ¿de dónde puedo obtener la tensión? Tengo que asociarlo al problema número, cuando se va, ¿no es cierto?, se hace el traspaso. Entonces lo puedo hacer yo de dónde. A ver, esperando un poquito. Esta es la parte A, hagamos coeficiente rosa. Esta es la parte B. Entonces yo puedo usar esta ecuación, pues, ¿verdad? Este corresponde a la parte B, ¿o no? Sí. Entonces coloco esa ecuación. Entonces le llamamos de dt igual tanto. Despejamos ahí la tensión. Tum, tum. Entonces te queda lo mismo. T igual. Ya, esto que era negativo pasó al otro lado positivo y el otro te queda positivo. ¿Cierto? Ya. Y ahí se repite el factor M sub A. Factor de el mu G
Ahí, y eso te queda A. T igual a M sub A. ¿Cuánto era el M sub A? 1,2 kilogramos, ¿no? Factor del coeficiente roce que era 0,2. Eso lo multiplico por 10. Por 10 metros segundo cuadrado. Y a eso le agrego o le sumo la aceleración A. Y la aceleración A nos dio 2 metros segundo cuadrado. Y todo eso encerrado en paréntesis ahí. T igual. Ya, vamos a dejar eso ahí, el 1,2. Está multiplicando. Factor de, y vamos a desarrollar esto que está acá. 0,2 por 10, te queda 2. Más los otros 2. Te queda 4, ¿no? 4 metro partido por segundo cuadrado. Hay un por. Hay un por. ¿Y eso cuánto queda? 1,2, 4,8, ¿no? Sí. 4,8 que oye, kilogramos metro segundo cuadrado, Newton. Newton. Y ahí está la tensión. ¿Ve? Y esto está dentro de los márgenes de las cosas que yo he presentado con los problemas. ¿Ve? Construir los diagramas cuerpo libre, adecuar las ecuaciones, ¿cierto? Colocar todo lo que corresponde y luego el manejo algebraico como corresponden. Y acá te llegan te queda 2,3. La tensión T1 vale 4,7, a nosotros nos quedó 4 y la otra queda 2,3. ¿Ya? Entonces aquí habría que diferenciar cuál es la T1 y la T2. A ver en el dibujo. Yo le llamé la tensión T, si es la misma, vos. Las tensiones son las mismas, lo que pasa es que una es positiva y la otra es negativa. No, eso no está bien. ¿Ya? Las tensiones son las mismas. Son de igual magnitud y sentido contrario, ¿no? Si una vale 4,8, la otra vale menos 4,8, ¿cierto? ¿Aló? Debería. Sí, vos, debería ser así, vos. Son de igual magnitud pero sentido contrario. Una vale 4,8 y la otra vale menos 4,8. Porque es un mismo cordel, no son tensiones distintas. ¿Ya? Entonces aquí estaría resuelto el problema. ¿Preguntas, dudas de este problema? Salió larguito. Es que toma tiempo hacer el diagrama de cuerpo libre. Sí, pues. Y después viene todo el proceso algebraico. Yo estoy usando aquí un procesador para poder escribir esto matemáticamente y eso me toma mi tiempo. Por eso que trato de presentar algunos problemas ya resueltos. Pero uno se encuentra con ese tipo de sorpresa, ¿ves? Ahí estaría entonces la resolución de ese problema. Bien. ¿Alguna consulta, duda de esto? No, profe.
Los otros problemas ya lo hemos visto, ¿cierto? Los vimos en cuestión. Aquí este problema resulta, además de ocupar en este problema que está aquí, nos piden hallar la velocidad que se moverá cuando haya recorrido una cierta distancia S, si mantenemos constante la fuerza que tiramos de él. Entonces aquí lo que se hace, ¿cierto? Además de determinar esa situación, hay que ocupar algunas ecuaciones de la cinemática. XF igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y ahí donde dice la aceleración, tú lo sacas del diagrama cuerpo libre, la incorporas, y te queda, ¿cierto?, el tiempo en función de la masa, la distancia que recorre y la fuerza en cuestión. Y además la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tienes la velocidad inicial por la aceleración, esto lo incorporas dentro, pasa como f cuadrado coseno cuadrado de 37 grados partido por m cuadrado. Entonces ahí se te eliminan algunas cosas, ¿ya? Y te queda 2f por xf coseno de 37 grados partido por m. Y eso tiene unidades de metro. Ahí dice, ¿cierto?, metros partido por segundo, dice el análisis dimensional. ¿Ya? Bien. Profe, una consulta con respecto a la fecha del certamen. ¿Queda para el lunes 30 o igual lo va a cambiar para el día viernes, que sería 4 de diciembre? A ver, ¿cuánto sería la prueba? Sería en el aula sale que es el lunes 30 de noviembre. Ya. Eso no nos corresponde clase el lunes. No, el lunes 30, vos. Ah, ya, sería ese lunes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya, ¿Ya? ya, profe. Es un trabajo de carácter grupal igual que lo que hicieron ahora, vos. Ya. ¿Ya? Bien, vamos a guardar esto. Y este PPT ya está arriba. Después les mando la solución esa que está acá. Eso ya lo grabé, ya está guardadito, así que no. Eso también que ahí, no. Vamos a ver otro concepto, el concepto de trabajo mecánico, potencia mecánica y energía, ¿ya? Estos conceptos tienen que ver, hoy día vamos a hacer simplemente una explicación de la materia como tal, y con eso estaríamos terminando la clase, ¿le parece? Ya, profe. Correcto. Ya, vamos viendo entonces, este PPT se lo voy a subir arriba también. Lo que vamos a valorar aquí es el trabajo mecánico. Necesariamente hay que entender que para que exista un trabajo mecánico con un apellido, tiene que haber la presencia de una fuerza que genere un cierto desplazamiento a un objeto. Normalmente uno confunde la palabra trabajo, ¿cierto? Si uno dice, pucha, estoy cansado, ¿qué te pasa? Porque estoy ojeroso. Entonces uno dice, sí, en realidad estuve trabajando toda la noche, estuve frente al computador desarrollando un trabajo que tengo que entregar, etc. Ese es otro tipo de trabajo, un trabajo intelectual, un trabajo cognitivo. Lo que se está evaluando aquí es un trabajo estrictamente desde el punto de vista mecánico, en el cual debe haber una fuerza y esa fuerza tiene que generar necesariamente un desplazamiento. Entonces vamos a evaluar el trabajo hecho por una fuerza constante. Lo que tengo aquí es una fuerza F, que está haciendo un ángulo alfa respecto de la horizontal y que va a generar un cierto desplazamiento. Estoy suponiendo que solamente existe la fuerza F, ya sabemos que está la fuerza normal, está la fuerza peso, intrínseca al problema, si hay roce, una fuerza contraria al desplazamiento. Pero aquí vamos a evaluar el trabajo hecho por ello. ¿Cómo se define el trabajo hecho por una fuerza? Aquí le pongo la etiqueta, el trabajo hecho por una fuerza es el producto punto F punto D, y ese producto punto es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Recuerden que el desplazamiento es un vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esa es la definición. Entonces necesariamente para que haya un trabajo tiene que haber una fuerza y esa fuerza genera un desplazamiento. Si tu desplazamiento vale 0, no tienes trabajo, a pesar de que puede haber una fuerza. Ahora también va a disponer, ¿cierto?, de la disposición geométrica que tenga tanto la fuerza como el desplazamiento. ¿En qué se mide el trabajo? El trabajo se va a medir en Joule, y en Joule es la multiplicación de un newton por metro. Es la fuerza por unidad de longitud, newton por metro, MKS. Y en el sistema CGS es un ergio que es una dina por centímetro.
Un newton son 10 elevado a 5 dinas, un metro son 100 centímetros, así que un newton, un joule, pasarlo a es 1 por 10 elevado a 7 ergios, o sea, son 10 millones de ergios, un joule. Pero vamos a tratar de utilizar el sistema MKS, pero sí lo coloco como referencia por si aparece algún problema de esas características. Y uno lo que hace es analizar algunas disposiciones gráficas elementales. Primero, por ejemplo, ¿qué sucede si la fuerza es paralela con el desplazamiento? Si la fuerza es paralela con el desplazamiento, uno ocupa la definición, coloca el primer vector por el segundo vector, y si son paralelos, el ángulo que forman es de 0 grados, que sería esta situación. El lápiz rojo sería la fuerza aplicada y el desplazamiento va aquí. ¿Qué ángulo forman los dos vectores? Miren la pantalla un poquito, ¿qué ángulo forman? 0 grados. 0. ¿Ahí qué ángulo forman? 90. ¿Y ahí? Ahí, 180. 180. Uno analiza aquellos lugares que son, aquellas disposiciones gráficas que son elementales y que son las que más se repiten en la literatura. Usted mira, siempre tienen que ser esos ángulos nuevos. Pueden ser, por ejemplo, 35, 44, 120, 150, 270, 220, ¿me entiende? Tiene una serie de posibilidades, pero uno analiza aquellos lugares que son clásicos, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo la fuerza por el desplazamiento y por el coseno de 0 grados. ¿Y el coseno de 0 grados cuánto vale? 1. 1. Así que te queda la multiplicación de las Uno. dos. Es 1. Claro, coseno de 0 grados vale 1, así que te queda F por B, fuerza por el desplazamiento. ¿Qué sucede si la fuerza que estoy analizando es perpendicular con el desplazamiento? Coloco el trabajo hecho por esa fuerza, es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno 90 grados? 0. 0. 0 por algo te queda 0. Es decir, puede estar presente esa fuerza, sí, pero por ser dispuesto o estar dispuesto a 90 grados con el desplazamiento, no te realiza trabajo mecánico, que podría ser el caso de la fuerza normal. ¿Te das cuenta? La fuerza normal es perpendicular en este caso con el desplazamiento. ¿Está presente? Sí, pero no te realiza trabajo mecánico porque está dispuesta a 90 grados con el desplazamiento. Si la fuerza es antiparalela, no es que sean desiguales, por favor, ahí está en el contexto de lo explicado. Si la fuerza es antiparalela con el desplazamiento, coloco la fuerza por el desplazamiento por el coseno 180 grados, que podría ser la fuerza de roce. Y el desplazamiento va para allá. ¿Qué ángulos forman? 180. Ya, y coseno 180 grados, ¿cuánto vale, por favor? Menos Menos 1. 1. Menos 1. Entonces, fíjate bien, tienes un máximo valor positivo, tienes un cero central y un máximo valor negativo. Y esto está asociado con la función coseno. El dominio de la función coseno, ya sabemos que es una función par, va entre 1, 0 y menos 1. Entonces el valor máximo es 1, el valor intermedio o valor neutro es 0 y el valor mínimo es menos 1. Y su variabilidad se mantiene dentro de esos parámetros. ¿Ya? Ahora, el área bajo la curva. Vamos a analizar el concepto del área bajo la curva. Yo lo he reiterado en varias ocasiones que el concepto del área bajo la curva tiene su representación gráfica y tiene muchas connotaciones dependiendo del contexto que uno esté trabajando. Lo que tengo aquí es un gráfico fuerza versus desplazamiento, no es tiempo. Entonces aquí lo que hay es que está actuando una fuerza desde una posición inicial x sub 0 a una x sub 1. Y esta fuerza se mantiene constante. Si yo calculo el área entre la posición inicial x sub 0 y x sub 1, ¿qué es lo que obtengo? El trabajo realizado por esa fuerza desde la posición inicial hasta la posición final para una fuerza constante. Entonces el área bajo la curva que tiene su significado. Recuerda que el área bajo la curva en un gráfico de aceleración-tiempo te da el cambio de la velocidad. El área bajo la curva en un gráfico velocidad-tiempo te da el camino recorrido por el móvil. ¿Ya? Entonces va teniendo su representación dependiendo de la situación en la cual uno vaya analizando. Eso es para el caso de una fuerza constante. Pero, a ver, le hago la pregunta siguiente. ¿Usted sabe integral, derivar? Sí. ¿Y pues, profe? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos con él. Para el caso de una fuerza variable, usted tiene aquí
un gráfico fuerza versus distancia, y aquí la fuerza está variando de alguna manera. Entonces la forma de ver esto, el área bajo la curva, lo que se hace, se aplica la regla de Simpson. Se van haciendo ciertos pequeños rectángulos, y esos rectángulos se van achicando de manera, ¿cierto?, que uno va obteniendo un DR, ¿cierto?, una posición inicial a una posición final, y un pequeño trabajo de W, que serían los productos puntos o la fuerza por el desplazamiento. Entonces ahí se obtiene el trabajo total como la integral desde la posición inicial hasta la final de W, y eso es F.dr, que sería, ¿cierto?, una suma continua, ¿cierto?, de la función que está detrás de todo esto. A mí me tienen que dar la función, y hago la función, la grafico, ¿cierto?, y lo hago F.dr, y la integro desde R sub 0 hasta R, que serían los límites de la función. En el caso de haber varias fuerzas, a ti te piden, ¿no es cierto?, hallar para el caso de una fuerza constante, determina el trabajo neto, determina el trabajo resultante, determina el trabajo total. Al determinar el trabajo neto resultante total, eso corresponde a la suma, ¿cierto?, de todos los trabajos en cuestión. El trabajo hecho por la fuerza F1, más el trabajo hecho por la fuerza 2, más el trabajo hecho por la fuerza 3, más el trabajo hecho por la fuerza F4, que llevan la partícula desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, en el fondo, es la suma. Tiene usted 4 trabajos. El trabajo hecho por la fuerza 1 tiene 4 resultados, el 1, el 2, el 3, el 4, y luego suma, entonces usted obtiene el trabajo neto, total o resultante. Para el caso de una fuerza variable, el trabajo total es la suma de todos los trabajos, pero eso es la integral de R sub 0 hasta R de F1.dr para la fuerza 1, luego más la integral de R sub 0 hasta R de la producida por F2.dr, y hasta la enésima F sub n por dn. Y lo que hace, ¿cierto?, es sumar todas las fuerzas, punto dr, y usted obtiene el trabajo hecho por la fuerza resultante desde la posición inicial hasta una posición final, punto dr. Entonces la sumatoria, que es una suma discreta, se vuelve, ¿cierto?, una integral al hacer una función continua, un trabajo continuo. ¿Pregunta hasta aquí en la definición? No, profe. No, profe. Tenemos un trabajo realizado por un resorte. Los resortes que vamos a utilizar son resortes que cumplen una ley fundamental, que es la ley de Hooke. ¿Qué dice esa ley? Dice que un resorte te genera una fuerza que es contraria, sino negativo, al desplazamiento, que es causado por un agente externo, donde aparece una cierta constante K. Esa constante K se llama constante de elasticidad o constante de estiramiento del resorte, y se mide en newton partido por metro o dinas partido por centímetro. Entonces, el resorte está aquí. El resorte está aquí, ¿cierto? Y tengo una masa. Entonces, si tú lo sacas de la situación de equilibrio, un agente externo genera una fuerza en esa dirección, y obviamente esa sería la causa, y el efecto es que el resorte te genera una fuerza, ¿cierto?, contraria a la situación de estiramiento. Apunta en sentido contrario. Y esa sería, ¿cierto?, la fuerza que está haciendo, y eso se traduce en un trabajo. Eso sería en el caso de un estiramiento. En el caso de una compresión, tú comprimes un resorte, ahora el agente externo empuja, ¿cierto?, el resorte hacia acá con su masa, y obviamente el resorte trata de volver a su lugar natural. Es decir, no le gusta que lo molesten y siempre trata de volver a su posición original. Y el trabajo generado por un resorte es del tipo menos un medio de K por X cuadrado. ¿Qué es lo que es K minúscula? La constante del resorte, que te la dan en newton partido por metro o dinas partido por centímetro. Y X, ¿qué es lo que es? Es la distancia que yo estiro o comprimo un resorte a partir de su largo natural. Muchas veces nosotros hemos tenido una lapicera, y en clases, ¿cierto?, de física sobre todo, usted abre la lapicera y sale un pequeño resortito, ¿no? Y durante toda la clase usted estira y comprime un pequeño resorte, juega con él. Y el resorte está cumpliendo dentro de ciertos parámetros lo que es la ley de Hooke. Pero puede suceder, y de hecho sucede, que tú en una de esas estiramientos o compresión, tú estiras en demasía, ¿cierto?, el resorte, y tratas de volverlo a tu largo natural y se convierte en un alambre estirado. Deja de ser resorte. Al estirar el resorte y sobrepasar un cierto límite, tú pasas de la zona elástica
a la zona plástica. Nosotros vamos a trabajar con resortes que cumplen la ley de Hughes dentro de la zona plástica. Quien se quiera hacer cargo de la zona plástica tiene que ver con algunos parámetros, ¿cierto? Que tiene que ver otra física, como son el estiramiento lineal, ¿cierto? El problema de Sayura, el problema de estiramiento, la ley de estiramiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? La elasticidad. Hay otros parámetros que lo mide otra física. Nosotros trabajamos con resortes que vuelven a su largo natural y estos se estiran y comprimen y esto puede variar, ¿cierto? En algún momento puede extenderse hacia allá, hacia acá, izquierda, derecha, y va a estar vibrando durante un ratito y luego colapsa por la fuerza de roce en cuestión. Entonces nuestros resortes están comprometidos a trabajar dentro de ciertos parámetros que son la ley de Hughes. Y aquí aparece, ¿cierto? La ley de Hughes, que es una fuerza de origen lineal, establece una relación entre la fuerza y el estiramiento. Aquí tengo la fuerza en newton y el estiramiento en metros, desde una posición inicial a final, y estos se estiran demasiado, ¿cierto? Y va aumentando en forma lineal, y hasta ahí llego. Entonces, esa área, ya sabemos que el trabajo hecho por un resorte corresponde al área bajo la curva, y esa área corresponde al área de un triángulo rectángulo. Y el área de un triángulo rectángulo es un medio de la base por la altura. Eso sería un medio, la base, ¿cierto? Sería X y la altura es K por X, que sería esa fuerza que está ahí. Entonces tú multiplicas un medio de K por X cuadrado, que sería el área del triángulo en cuestión, que corresponde a la ley de Hughes, que es una ecuación del tipo igual mx más b, donde la fuerza que se está sometiendo a Newton es del tipo la pendiente te da la constante del resorte, X lo que lo estira, y el intercepto vale 0, porque para una fuerza 0 el B vale 0, ¿cierto? Su origen en cuestión. No tiene un estiramiento previo, parte desde el origen. Entonces hemos evaluado, ¿cierto?, el trabajo para una fuerza constante y una fuerza, ¿cierto?, que es variable en el tiempo. Otro concepto interesante, ¿cierto?, es el de la potencia mecánica, que se define como la rapidez con la cual se realiza un determinado trabajo. Es decir, si tú quieres determinar la potencia generada por un motor, ¿cierto?, una turbina, un generador, tú tienes que realizar el trabajo que hace en un determinado tiempo. Por ejemplo, una persona que tracciona un sistema, un caballo que tira un trineo, etcétera, etcétera. Trabajo partido por tiempo, en un determinado tiempo. En el sistema MKS esto se mide en watt, y un watt es igual a un joule partido por segundo, que es la unidad de energía en el sistema MKS. Y aparecen los kilowatts. Un kilowatt son 1 por 10 elevado a 3 watts. También están los kilowatt hora, pero eso tiene que ver con la potencia desarrollada por tiempo, ¿cierto?, en una hora, y es lo que nos cobran, ¿no es cierto?, a través del consumo, porque obviamente hay un motor, un generador, una turbina en alguna parte que está constantemente trabajando para generarte una diferencia potencial que llegue a tu casa a 220 volts, y eso genera una energía eléctrica en cuestión. Ahora lo que te están cobrando, ¿cierto?, es el arrendamiento o el trabajo que realiza en un tiempo no de una hora, sino eso se ve multiplicado por 30 días, que se lleva ahora. Y el precio del kilowatt hora está estratificado, porque en Santiago, sobre todo, en el barrio alto, las demandas energéticas son mayores que en La Legua, en Peñalolén, ¿no es cierto?, y en otros lados de nivel socioeconómico más bajo. Por lo tanto, depende del lugar donde tú vivas, es el valor del kilowatt hora. Porque las demandas energéticas, ¿cierto?, donde hay mucho escandazol, por ejemplo, hay muchos, estas tinas generan aguas termales, ¿sí?, un agua caliente, hay portones eléctricos, muchas cámaras en cuestión, entonces las demandas energéticas son mucho más grandes que las demandas energéticas de otros lugares. Y eso se publica en el diario oficial, y hay un llamado, ¿cierto?, a las compañías generadoras de electricidad, se llama concurso y se licita, y se saca el valor del kilowatt hora, ¿cierto?, para todo Chile durante un tiempo de 5 años aproximadamente. Se publica en el diario oficial, por lo tanto, todas las grandes empresas y todas las cosas que trabajan, ellos tienen que tener dentro de sus costos de producción el valor del kilowatt hora
en un periodo de verano y en un periodo de invierno, porque las demandas energéticas, ¿cierto?, en invierno son mayores que en el verano. Si no es cosa de ver nomás cuando uno entra en una oficina, en la universidad o en otro lugar, entra en una oficina en un periodo de invierno, ¿cierto? Y está la secretaria sentada y te pega el golpe calórico. ¡Pum! La estufa eléctrica prendida todo el día en cuestión, las cuales han sido erradicadas, pero la gente vuelve a insistir y las demandas energéticas son enormes por ese sentido. Ahí tiene la primera definición. La segunda definición es que la potencia hecha por una fuerza, para el caso en que la fuerza sea paralela con el desplazamiento, lo puede expresar como el producto punto entre la fuerza y la velocidad. Y de acuerdo al producto punto es la magnitud del primer vector, fuerza, por la magnitud del segundo vector, que es la velocidad, por el coseno del ángulo que formen los dos vectores. Como son paralelos, coseno de 0 grados vale 1, así que te queda F por B, fuerza por velocidad. Entonces tú tienes dos expresiones para poder calcular la potencia. Si tú conoces el trabajo realizado en un determinado tiempo, realizas el cociente y tienes la potencia desarrollada. Si hay alguna fuerza que está actuando sobre un sistema y lo hace de tal manera que es paralela con el desplazamiento y eso posibilita una velocidad del objeto, tú multiplicas la fuerza por la velocidad. Otras unidades son los HP, 746 watts, y un caballo de vapor, 735 watts. ¿De dónde sale el HP? El H es horse, caballo, P, power. Jim Watt, que es la persona, ¿cierto?, que inventa la máquina de vapor en Inglaterra, que produce una revolución industrial en cuestión, él patenta esta máquina en cuestión y la lleva, ¿cierto?, a las minas de donde se extraía carbón en Gales. Entonces, los tipos sacaban el carbón desde el interior de las vetas, ¿cierto?, o de la mina, ¿cierto?, en cuestión, lo sacaban el carbón mediante unos carros grandes tirados por estos caballos percherones. Entonces los mineros siempre le preguntaban, bueno, si yo le compro esta máquina, esa máquina equivale a cuántos caballos de potencia, cuántos caballos de fuerza, de ahí vienen los HP. Y los caballos de vapor, 735 watts. Esta unidad de HP y caballo de vapor tienden a desaparecer y hoy día lo que se está trabajando, ¿cierto?, son en kilowatts. Todas las motores eléctricos, las turbinas, las calderas que están llegando a nuestro país, que son mucho más modernas, que vienen en kilowatts, ya no están viniendo en HP, pero si usted va a hacer la práctica en alguna industria, alguna cosa, se va a encontrar con una plaquita de bronce donde dice la potencia desarrollada por esa turbina, esa caldera, ese motor, ese generador. Pero como les digo, las nuevas cosas están viniendo en kilowatts y eso es a propósito de los tratados de libre comercio, porque, como les reiteré en algún momento, no es solamente una rebaja arancelaria, sino tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, con el respeto a la ecología, ¿cierto? Las cuotas de carbón que uno generan, etcétera, etcétera. Entonces por ahí va la cosa. Y hay otros parámetros que tienden a decir, mira, estamos unificando unidades de medida. Los chinos hace como entre 15 y 20 años atrás se abrieron el sistema métrico decimal, porque ellos antes generaban sus piezas, su estructura y todas sus cosas con las unidades de medida que ellos tenían en China. Entonces venía un grupo de chinos a asesorar a las personas, traían las herramientas, tenían un tipo de tuerca, un tipo de tornillo, algunas maquinarias, y tenían algunas medidas que no eran compatibles. Entonces ellos decidieron adoptar el sistema métrico decimal, botan, entre comillas, ¿cierto?, ese muro que los protege, y mira dónde están los chinos hoy día. Son la primera o segunda potencia mundial. Pregunta, duda hasta acá. No, profe. Ya. ¿Qué horas son ahí? 8:30. Ya. Ya, gracias. Ya. Acuérdeme, por favor, vamos a dejar como título la energía mecánica. Vamos a llegar hoy Ya, día hasta acá. Y eso, y cuídense, pues, chiquillos. ¿Les parece profe, que que hoy día hasta esté- acá? Estamos. Sí, profe. Chao. sin Entonces problema. usted me acuerda la próxima clase, profe, que damos en energía mecánica. ¿Listo? Que estén bien, Sí, profe, cuídense. no hay Chao, problema. chao. Chao. Adiós. Profe, Todo, buenas profe. noches. Que esté bien. Todo, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Que estén bien. Vean sus notas.